buen día. En esta ocasión nos acompaña el, el doctor Gerardo Torres. Él nos va a hablar de lo que viene siendo sobre la terapia gestal. Para empezar, nos gustaría saber si nos podría dar una breve introducción sobre lo que es su formación, si es posible. Claro que sí. Bueno, de entrada, eh, me permito decirles que no soy doctor, soy maestro. De hecho, tengo licenciatura en psicología, soy egresado de la Universidad Autónoma del Noreste y tengo el grado de maestría en terapia familiar y de pareja también por la UANI. He estado dando materias de psicología en la Universidad Autónoma del Noreste y también estuve en un tiempo ahí en UJET, en FAXA, dándole a los chicos de posgrado en la maestría en terapia familiar. Actualmente, bueno, tengo mi consulta particular, fui psicólogo de SEP, ya jubilado, y actualmente trabajo también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en el área de medicina preventiva como psicólogo clínico. De acuerdo, muchas gracias. Para empezar con la entrevista, me gustaría empezar con que usted nos pudiera hablar sobre qué es en sí la terapia gestal. Bien, bueno, la terapia gestal es una terapia humanista, 100% humanista y existencial. Y es humanista porque tiene como principio el hecho de que para la terapia gestal todas las personas tenemos un potencial innato, dígase recursos psicológicos, dígase recursos emocionales para poder superar nuestras adversidades en la vida. De hecho, es en pocas palabras lo que es una terapia gestal, una terapia de corriente humanista. Muy bien. ¿Usted cuál considera que debe de ser el perfil de un psicólogo gestaltista? Mira, hablando en lo particular como terapeuta gestal, ¿sí? Pienso que la actitud principalmente es la importante en un proceso de terapia psicológica. Y cuando hablo de actitud me refiero a lo que es la situación en ese proceso de la relación vínculo-terapeuta en cuanto a tener una apertura, en cuanto a brindar una confianza y seguridad a la persona. En el caso de las corrientes humanistas, procuramos evitar hablar de lo que es paciente, evitamos mencionar el término paciente y utilizamos el término cliente o persona, simplemente. Entonces, les comentaba yo que en terapia gestal la actitud es sumamente importante. Una actitud de apertura, una actitud de escucha. Cuando hablamos de escucha, debe ser una actitud de escucha activa. ¿Sí? Debemos de estar atentos al 100 para saber escuchar y para poder observar. Y quienes aquellas terapeutas no tengan en su formación esas habilidades en cuanto a la escucha activa y en cuanto a la capacidad para poder atender y observar, créanme que pues la terapia tendría poco éxito. Por eso les comento que la actitud es primordial, la actitud del terapeuta es primordial en ese vínculo terapeuta cliente o terapeuta persona. Independientemente de la actitud, obviamente hay otros criterios importantes o hay otras características que debe de reunir el terapeuta, como lo es la empatía. Todos los psicólogos debemos ser empáticos. Lo que es la empatía, lo que es brindar la seguridad y confianza, les comentaba. Lo que es no tener prejuicios, ¿sí? En el momento en que hacemos terapia, debemos de respetar los puntos de vista de la persona o las formas de pensar de las personas. Y más en esta época, ¿no? A veces nos llegan pacientes, nos llegan personas, nos llegan clientes que tienen pues infinidad de pensamientos, sobre todo de orientaciones sexuales, y tenemos que trabajar y respetar como son. Y bueno, en general son características, ¿no? Que debemos de tener los terapeutas. Debemos de brindar un acompañamiento y una seguridad en todo el proceso terapéutico. Debemos de ser creativos también a la hora de trabajar con ellos, independientemente de conocer las técnicas, ¿no?
Muy bien. ¿Y qué representa para usted la terapia gestal? Bueno, es un camino, es un recurso, es una oportunidad para el cliente o para la persona. Oportunidad en cuanto a que si él lo permite y si así lo quiere, es la oportunidad para poder salir adelante de todo su malestar o todos sus problemas que tiene en el presente. En este caso, nosotros en ese camino, en ese andar del proceso terapéutico, simplemente actuamos como facilitadores. Al final, en terapia, quien da solución a sus situaciones o sus problemas es la persona por sí misma. Nosotros simplemente somos como, bueno, eso, facilitadores, ¿sí? Somos como un espejo donde reflejamos cuáles son las situaciones que le aquejan y que necesita resolver. Muy bien, ahorita nos mencionaba que usted, pues da terapia y pues que es un facilitador, pero ¿cómo sería trabajar en estas sesiones? Bueno, cada sesión es diferente en el sentido de la problemática y las necesidades que presente cada persona. Pero bueno, si es una sesión de una persona que acude a terapia por primera vez, pues tenemos que trabajarlo con lo que es el contrato psicológico, ¿sí? En ese contrato psicológico, bueno, ustedes lo saben ya como estudiantes, necesitamos fijar la secuencia de las sesiones, el horario de las sesiones, el motivo o los motivos por los que acude a terapia. Y si es, a veces es un motivo y en ocasiones pueden ser varios los motivos. Cuando nos damos cuenta que son varios los motivos, tenemos que ser claros con ellos y decirles qué es lo que les gustaría trabajar, porque no podemos trabajar muchas cosas a la vez. Tenemos que ir priorizando. Entonces les pedimos que prioricen para empezar a trabajar con cada uno de sus necesidades o cada uno de sus problemas o trastornos que tengan desde el punto de vista emocional. Ok, y abordando ese tema, ¿cómo ayuda usted al potencial de sus pacientes? Bueno, hace un momento les comentaba que para la terapia gestal, todas las personas nacemos con un potencial innato. Eh, Durante todo ese proceso de terapia, el terapeuta gestal lleva a la persona a aumentar el nivel de conciencia de sí mismo. En la medida que tenemos un nivel de conciencia de sí mismo, empezamos o empiezan ellos a poder descubrir y a poder identificar su potencial o sus recursos psicológicos. En la medida que ese potencial o recursos psicológicos se van incrementando, pues van adquiriendo las herramientas necesarias para poder nuevamente identificar cuáles son aquellos problemas o cuáles son aquellos patrones que tienen que cambiar o que tienen que modificar y que en un momento dado los lleva a tener problemas consigo mismo o problemas con los demás. Entonces, una clave importante en terapia gestal es ayudar a facilitar que la persona vaya incrementando el conocimiento de sí mismo y en ese sentido vaya identificando cuáles son las necesidades o los cambios que tiene que generar. Bueno, ¿usted cuántas sesiones considera que son necesarias o como un mínimo, o si hay un mínimo o un máximo para conocerse, para que la persona se conozca? Mira, no hay un mínimo ni un máximo, pero una media o un promedio en gestal serían unas 6 u 8 sesiones. Aquí depende mucho de la persona. Y cuando les digo que depende mucho es de su necesidad de cambiar. Todas las personas llegan, obviamente, porque traen un malestar, ¿sí? Entonces, hay gente que, bueno, le echa muchas ganas. En el contrato tenemos que hacerles ver que es importantísimo que tengan la voluntad y el interés por cambiar. Entonces, muchas personas se dedican, se entregan, son voluntariosos y se esfuerzan para mejorar su bienestar. Vaya, eso facilita mucho lo que es el éxito en la terapia. Y hay personas que pues no van muy convencidas y a veces no solo no hay éxito en la terapia, sino que a veces la abandonan. Pocas veces lo hacen, pero lo pueden hacer. Entonces, en ese sentido, pues el número de sesiones depende mucho de la persona.
Y obviamente uno como terapeuta, cuando veamos avances en la persona, vamos administrando los tiempos y la frecuencia de las sesiones. Si en un inicio le pedíamos que acudiera a una sesión por semana, si empezamos a ver que hay cambios favorables, podemos alargar las sesiones cada 2 semanas, pero no más. En mi caso, yo procuro no alargarlas más de 2 semanas, ¿sí? Y bueno, después de cada sesión o al final de cada sesión tienes tú que eh, administrar tareas. En psicología o en terapia, en terapia gestal decimos que acciones son resultados. La persona que no lleve a cabo acciones simplemente, aunque tenga buenas intenciones o buena voluntad, no va a cambiar, ¿sí? Ese es un principio que tenemos en terapia gestal. Acciones son resultados. Entonces, al final de cada sesión, ya para el cierre, dejamos abierta tareas, que son tareas que vamos a revisar en la siguiente sesión, ¿sí? Esas tareas las dejamos a partir de la toma de conciencia de la persona, de lo que en esa sesión trabajó y de qué fue lo que aprendió, ¿sí? Y qué es lo que tiene que hacer en lo sucesivo para empezar a tener un cambio en sí mismo. Y eso nos queda muy claro en terapia gestal simplemente a través de las acciones. Ok, justo mencionó sobre que deja tareas. En sí, como cuáles serían las técnicas que comúnmente usted aplica dentro de una sesión. Bueno, hablando de técnicas, pues hay muchas técnicas. Eh, Podemos hablar de la técnica de la silla vacía, se puede hablar de la técnica de fantasías guiadas o dirigidas, se pueden hablar de técnicas supresivas. Vaya, son muchas las técnicas y la aplicación de las técnicas se van dando conforme a lo que tú vas observando como terapeuta en el proceso de la sesión. No podemos decir, el día de hoy, de entrada, voy a aplicar silla vacía. O el día de hoy, a mitad de la sesión, voy a aplicar fantasía guiada. No, lo que hacemos en terapia gestal es que conforme vayamos observando el proceso de terapia en una sesión, vamos trabajando con la técnica más ad hoc o más apropiada para el momento. Por eso yo les decía que un requisito o una característica del terapeuta gestal es la creatividad. Entonces tienes que ser muy creativo para empezar a trabajar con las técnicas en una sesión, hablando de las técnicas, ¿sí? Y en cuanto a tareas, bueno, en terapia gestal vemos casos de ansiedad, de depresión, de baja autoestima, fobias, problemas de relaciones de pareja, etcétera. Entonces, algo común, ¿no? Por decir, en terapia de pareja, decirles, muy bien, nos damos cuenta que tienen tiempo que no salen no sé, al cine o no salen a cenar como pareja. Entonces, este fin de semana van a salir al cine o van a salir a cenar como pareja. Esa sería una tarea. Se deja la tarea y bueno, y se revisa en la sesión siguiente. Y se les pregunta, bueno, cómo se sintieron con la tarea, qué fue lo que aprendieron, de qué se dan cuenta, etcétera. ¿Usted considera que hay como una diferencia o bueno, cuál sería la diferencia de la terapia gestal y la convencional? Eh, bueno, la diferencia o la más específica es el enfoque, ¿no? El enfoque humanista. Hay muchas terapias que tienen muchas orientaciones últimamente y bueno, la gran diferencia entre las terapias humanistas y otros enfoques es eso, de que dan énfasis a la persona, dan énfasis al ser humano, ¿sí? Son, una característica también es que son muy vivenciales, a diferencia de otras terapias que son muy estructuradas y menos vivenciales, son más conversacionales. Y aquí en terapia gestal, si bien utilizamos el diálogo y la conversación, se utiliza mucho lo que es la vivencia en el momento, lo que llamamos en terapia la experiencia.
la experiencia que se está viviendo en ese momento, llevamos a la persona a que la viva, ¿sí? Para que pueda tener un aprendizaje de esa experiencia en particular. Entonces, creo que están muy bien definidas las diferencias entre la terapia gestal o las terapias humanistas con otras. No sé si Y, te quedó clara la respuesta. Sí. ¿Y en qué situaciones o en qué momentos nos puede ayudar la terapia gestal? En qué circunstancias? Les comentaba hace un momento, puede ser en situaciones o trastornos psicológicos como ansiedades, depresiones, baja autoestima, procesos de duelo, situaciones inconclusas, problemas de pareja. Hablando de adultos, porque yo trabajo como adultos, obviamente hay un campo que es terapia gestal infantil y también se puede trabajar muchas situaciones. En el caso de los niños, que no es mi especialidad, pues se trabajan problemas de relación con adultos, también se trabajan depresiones, se trabajan problemas de enuresis, de encopresis, trastornos de ansiedad de niños, etcétera. Aquí en terapia gestal, qué bueno que haces la pregunta. Generalmente, terapia gestal no trabaja con trastornos de personalidad grave, como son trastornos psicóticos, trastornos esquizofrénicos, con paranoias o con alucinaciones. ¿Por qué? Porque en terapia gestal, una característica es que llevamos a la persona a que vaya ampliando su nivel de conciencia, ¿sí? A que vaya teniendo más contacto con su realidad. Y en el caso de esos trastornos de personalidad que son muy graves, pues es lo que tenemos como limitante. De ahí porque terapia gestal no trabaja con lo que son los trastornos que les estoy comentando. ¿Usted considera que la terapia gestal en Latinoamérica se aplica de la misma manera que alrededor del mundo, en otros países? Mira, desconozco a fondo cómo se lleva la terapia gestal en Europa, pero todas las escuelas de terapia gestal tienen la misma fundamentación, tienen los mismos principios, llevamos la misma metodología. Probablemente algunas utilicen otras técnicas y otras utilicen o amplíen otro tipo de técnicas, pero lo importante es que el resultado es favorable, ¿sí? Se han encontrado muy buenos resultados en lo que es la terapia gestal desde hace muchos años a la fecha. Es una terapia confiable, es una terapia que permite a la persona no solo solucionar sus necesidades o su bienestar cuando este es negativo, sino mejorarlo, crecer y desarrollar como persona. Por eso decimos que terapia gestal no solamente es una terapia, sino también un estilo de vida. Cuando ya conoces tú de la terapia gestal, te das cuenta que al margen o independientemente de algún trastorno psicológico, la terapia gestal te ayuda en tu estilo de vida, ¿no? En tu crecimiento, en tu desarrollo como persona, contigo mismo, en la relación con los demás. Y en sí, ¿qué fue o quién lo inspiró para enfocarse en en esta corriente gestal? Bueno, me pasó en la universidad cuando era estudiante de la licenciatura. Específicamente llevaba yo una materia que se llamaba terapia gestal y tuve un maestro que en su momento, como prácticas, llevábamos terapia de grupo. Pues a mí me encantó, me fascinó, porque a pesar de llevar terapia gestal individual, puedes llevar terapia gestal grupal. Y en aquel entonces, pues todos los compañeros de la universidad, en aquellos años, pues nos metíamos a los talleres y a los trabajos de equipo gestal. Y de ahí me nació el interés y me encantó.
realmente me fascinó la terapia gestal y es lo que hago. Independientemente de que también tengo la maestría en terapia familiar y de pareja, soy de orientación sistémica y bueno, aquí lo bueno es que eso me ayuda a poder conjugar tanto la terapia gestal como la terapia sistémica o de pareja. Pero todo esto me nació en la universidad, siendo yo estudiante de la carrera de licenciatura en psicología. Y gracias a mis maestros, porque también a veces los maestros te motivan, te interesan, te llevan a descubrir tantas cosas. Y tuve un maestro que a mí en lo particular me dio mucho como maestro y gracias a él y a la materia, pues me encaminé por este camino, valga la redundancia. Lo que nos comenta, pues varios maestros nos lo han comentado, que es tener esta pasión por la carrera de psicoterapia gestal. Y pues a mí no sé, como habla de usted de la terapia del enfoque, no sé, me da mucha curiosidad saber qué es lo que usted considera que es necesario tener en su consultorio, o sea, usted qué tendría, qué no tendría. Mira, eh, no sé si te refieres a lo que te voy a contestar. Hablas en cuanto al mobiliario, ¿o a qué te refieres? Sí, amobiliado, pintura, ¿cómo usted cree que sería bueno para los pacientes o para usted, cómo lo siente más cómodo? Mira, obviamente debe ser un lugar confortable donde el paciente, perdón, donde la persona se sienta a gusto, donde la persona se sienta tranquila, ¿sí? Debe ser un lugar donde al entrar, a partir de ese momento te dé paz. Yo procuro los tonos suaves, ¿sí? No voy con los tonos fuertes, precisamente por el tipo de terapia que ofrezco, ¿sí? Me gustan los tonos pasteles, incluso puede ser un verde, pero un verde pastel, suavecito, o sea, un café. Bueno, hay infinidad de colores, ¿no? Ahora con la tecnología puedes jugar con los colores, pero es lo que te comento o les comento. Debe ser un lugar donde desde el momento en que entra la persona se sienta a gusto, se sienta con confianza y se sienta seguro y tranquilo. Eso es en cuanto a los colores. En cuanto al sillón, pues yo solamente requiero de un solo sillón y hay otros sillones por si viene una pareja, ¿sí? Porque también trabajo con parejas. O uno de los sillones puede ser ocupado por una de las personas que viene a hacer terapia individual. Me gusta en algunas técnicas utilizar música. Obviamente ya con la tecnología, ¿no? Pues te metes a Spotify y tienes una lista importante de música. Entonces me gusta mucho utilizar música de fondo cuando aplico alguna técnica, sobre todo cuando utilizo las fantasías guiadas, que son pues, técnicas sumamente poderosas en el momento en que trabajas con ellas, con las personas. También utilizo aromaterapia, es válido, ¿sí? Es agradable que llegues y entres a un consultorio donde huela rico, donde haya un aroma que te hace sentir a gusto, confortable, ¿sí? No mucha iluminación, una iluminación que te permita observar la persona y te permita observar el entorno, pero que sea, que no esté fuerte, ¿sí? Que no sea intensa. Y cuando hablo de observar a la persona es lo que les comentaba, ¿no? Como característica del terapeuta, no solamente el gestal, sino todos, debemos de tener esa capacidad de observación muy bien desarrollada. Terapeuta que no tenga una capacidad desarrollada de escucha activa y de percepción o de observación, le está quitando muchos puntos a su terapia, en el sentido de tener buenos resultados. Cuando hacemos terapia gestal, utilizamos mucho lo que es la percepción y estamos observando a las personas en todo su momento, ¿sí? Porque trabajamos con lo que la persona en ese momento está experimentando.
En terapia gestal no interpretamos la conducta o el comportamiento del momento, sino que la conducta y el comportamiento del momento lo trabajamos como una experiencia, como una vivencia, en el que la persona va a sacar sus conclusiones, sus aprendizajes y su conocimiento del por qué en la vida se está dificultando relacionarse con los demás o por qué está teniendo problemas consigo mismo o por qué se siente mal, ¿sí? Bueno, ya me salió un poquito de la pregunta, pero en general es lo que se necesita para hacer terapia en un consultorio. O sea, lo importante aquí eres tú como terapeuta y eres tú como persona. O sea, es lo que interesa. Bueno, para concluir, em, me gustaría que si usted nos pudiera dar una breve conclusión para nuestras compañeras de clase sobre la terapia gestal, si, para invitarlas a abrirse más sobre esta corriente. Bueno, les comentaba al inicio de la charla que es una terapia humanista, y es humanista porque su enfoque se centra en la persona. Para nosotros, como terapeutas gestalt, la persona es el universo mismo, es la parte más importante en ese proceso terapéutico. Y estamos convencidos como terapeutas gestalt de un principio, de una premisa, que toda persona tiene un potencial, tiene un recurso innato que a través de la terapia y de ese proceso terapéutico vas a empezar a descubrirlo, a identificarlo y a desarrollarlo. ¿Con qué fin? Con el propósito de que tengas un mejor bienestar en cuanto al tema de salud psicológica e independientemente de eso, tengas un crecimiento y un desarrollo como persona. Por eso les decía que no solamente es una terapia, sino también una filosofía de vida. No sé si con esto les ha quedado claro. Podemos hablar mucho de terapia gestal, quién fue el creador, cuándo inició, etcétera, pero es hablar de mucha historia. Pero no quiero terminar la sesión o la charla sin mencionar a Fritz Perls. Fritz Perls fue un médico psiquiatra alemán, creador de la terapia gestal. ¿Sí? Entonces es bueno que lo tengan presente, porque ya platicamos unas cositas de terapia gestal y bueno, ¿y qué onda? ¿Dónde se originó? ¿Quién fue el creador? ¿O qué pasó? Entonces, Fritz Perls, creador de la terapia gestal, médico, psiquiatra alemán, obviamente ya fallecido, allá por los años 70 falleció, pero gracias a él tenemos esta terapia en el presente. Sí, podemos hablar de muchos temas más, de las técnicas, pero bueno, es ahora sí, casi creo llevar varias clases o varias entrevistas. Y no se diga desde las técnicas, porque pues son maravillosas las técnicas que se utilizan en terapia gestal. Por ahí les comentaba todas son muy, muy buenas técnicas, todas son de gran potencial. Y les comentaba así grandes rasgos lo que es las fantasías guiadas. En esa fantasía guiada simplemente se trabaja lo que son las proyecciones, ¿sí? Ustedes saben lo que son las proyecciones, ¿verdad? Entonces vamos nosotros narrando una fantasía, por eso se llama guiada, y la persona va viviendo emocional y mentalmente hablando esa experiencia, esa vivencia, esa fantasía. Y hay un momento dado en que lo llevas al punto de que trabaje con sus emociones y libere todo lo que pueda traer por ahí bloqueado o reprimido. Pero sería así una pequeña muestra de lo que es una de las técnicas, de muchas que tiene. A diferencia, chicas, de orientaciones psicoanalíticas o de otro tipo, en gestal no interpretamos. ¿Sí? Simplemente llevamos a la persona a que a través desde ese darse cuenta de sus habilidades, de sus
recursos y de su potencial, vaya tomando conciencia de cómo le hace en la vida para vivirse lleno de problemas y cómo le hace en la vida para enfrascarse en problemas con los demás, ¿sí? Y lo lleva a tomar conciencia de qué es lo que necesita modificar, hablando de patrones o de conductas disfuncionales, para mejorar su relación consigo mismo y con los demás. De acuerdo, muchas gracias. Primeramente, muchas gracias por brindarnos de su tiempo para hablarnos sobre esta larga experiencia que ha tenido en base a esta rama. Le agradecemos mucho por su tiempo, verdaderamente, y esperemos que se encuentre bien y con esto ya nos despedimos. No, al contrario, chicas, espero que les sea útil la información y con mucho gusto, nomás nos ponemos de acuerdo y con tiempo, ¿verdad? Ok, me gusto en saludarlas. Muchas gracias, igualmente. Que estén bien y Gracias. que pasen buena noche. Hasta luego. Buenos días, nosotros vamos a presentar la entrevista englobada a la terapia gestal junto con mi compañera María Elizabeth y su servidora Estrella. Nos acompaña la licenciada Conchita, que nos va a ayudar a responder ciertas preguntas. Primeramente, buenos días, muchas gracias por brindarnos este tiempo para empezar con esta breve entrevista. Para empezar, nos gustaría saber ¿qué es la terapia gestal? ¿De qué nos puede hablar de ella? Bueno, la terapia gestal nació hace algunos años como se fundamenta en varias corrientes filosóficas. Una de estas es el existencialismo, en donde considera y toma en cuenta al ser humano, se preocupa por él, de sus propios recursos que tiene el ser humano y de qué manera puede él con esos recursos salir adelante. Ahora, ¿cuál es el objetivo de la terapia gestal? Es el promover un cambio en la persona, pero que se descubra él sabiendo qué recursos tiene y de qué manera los puede poner en práctica para salir adelante con sus propios recursos, pero necesita conocerse para poder saber qué recursos tiene y de esta manera salir adelante. ¿Usted considera o qué es lo que usted considera que tiene que tener el psicólogo gestáltico en su perfil? Bueno, tiene que, evidentemente, humanista, debe de ser humanista como parte de ese perfil, debe de tener una preocupación por la persona, saber de qué manera apoyar al paciente, que en la terapia gestal no se le dice paciente, se le dice cliente. En la terapia gestal así se le conoce al paciente, al cliente. Entonces debe de tener esa característica, ese perfil de poder identificar los recursos del cliente para poder hacer ver a esa persona que necesita ayuda de qué manera puede darse cuenta. A mí lo que me gusta de la terapia gestal son los principios de la terapia gestal, en donde el primero nos dice que es importante el poder identificar el aquí y el ahora. Ese es un principio básico de la terapia gestal. El segundo principio es el que les acabo de mencionar ahorita, el darse cuenta. A veces llegan a la consulta, y lo comento porque mi esposo es terapeuta gestal, y entonces a veces traen muchas cosas en la cabeza, pero de otras cosas, pero no se dan cuenta de los recursos que tiene esa persona cuando llega a la terapia gestal. Entonces, ese es el segundo principio, el darse cuenta de las situaciones que se viven, de los recursos que se tienen para poder afrontar las problemáticas que se tienen en la vida. El tercer principio es el contacto, esa cercanía que debe de haber entre el terapeuta y el cliente. Yo recuerdo cuando estaba estudiando el diplomado en gestal infantil, una de las características que teníamos cuando llegábamos a la clase es esa cercanía, ese contacto que teníamos que tener con nuestros compañeros
y con los maestros que nos estaban dando la clase. O sea, era el abrazo. Si tienen la oportunidad de tener una cercanía con algún maestro gestal, te vas a dar cuenta que es una cercanía muy emotiva, o sea, te sientes identificado con esa persona. Entonces, ese es el tercer principio de la gestal. Y el último es la relación yo y tú, o sea, de qué manera, y va de la mano, o sea, cuando ya establecemos ese contacto con el cliente, pues es de qué manera puede establecer ese contacto entre el paciente y el terapeuta. Okay, muy bien. Y en base a esto que nos comenta, ¿qué representa para usted la terapia gestal? Y para mí es un recurso de ayuda, porque yo no puedo ayudar a los demás si primero yo no estoy bien. Entonces, la terapia gestal es un recurso que me permite, como les comentaba ahorita, uno de los principios, el darme cuenta de de la conciencia que tengo que tener sobre mis actos y de qué manera eso repercute en mis acciones hacia los demás y cómo estos también pueden reaccionar. Entonces, eso es básico. Muy bien. Y para usted, ¿quién o qué fue lo que la impulsó a llegar a estudiar esta corriente? Bueno, yo creo que mis maestros cuando estaba en la carrera, también ellos gestaltistas, y ellos abrieron un centro primero aquí, que se llama Centro de Terapia Gestal Fritz Perls, y luego se fueron a Monterrey. Y entonces el tratar con ese tipo de maestros que los sientes muy cercanos, muy humanistas, dices, ay, yo quiero ser así. Y entonces eso es lo que a mí me motivó a estudiar la terapia gestal, pero en infantil, el diccionario. ¿Y en qué se diferencia la terapia gestal a la terapia convencional? Bueno, ahorita de terapias convencionales pues hay varias, pero yo creo que la gestal se hace diferente por la manera en la que se conduce, porque yo creo que una característica básica, como les comentaba, son los principios. El aterrizar al cliente en el que se dé cuenta de qué es lo que está haciendo y por qué se está sintiendo así. Otra característica diferente a las demás es que esta te ayuda a que vivas el presente, porque a veces nosotros estamos preocupándonos más por lo que nos toca vivir en el futuro o por lo que vivimos en el pasado, pero dejas de vivir el presente, y creo que esta terapia te ayuda a vivir tu presente, a que lo vivas, lo disfrutes, y que si bien es importante el pasado porque es el resultado de lo que eres ahorita, a lo mejor a veces en el pasado nos tocó vivir situaciones adversas, pero esta terapia te ayuda a que te des cuenta que puedes sanar las heridas que tuviste en el pasado. Sí, eso es muy, muy importante todo lo que usted menciona. Y pues me gustaría que usted me comentara algo a mis compañeros. Esta entrevista la van a ver mis compañeros, y que usted les diera su punto de vista o algo que los motive a informarse más sobre esta terapia, o algo que les quiera mencionar. Bueno, yo los invito a que consulten. Hay infinidad de artículos elaborados por expertos en esta terapia, donde hay libros específicamente que te hablan sobre los recursos que tiene la terapia gestal como apoyo o ayuda a los clientes. Y yo los invitaría a que se cultiven en este tipo de terapias, que es otra manera de poder apoyar a las personas en su proceso de sanación.